irreversibles, pues obviamente es el cerebro. Esta secuencia se debe realizar, si es posible, de forma simultánea, teniendo en cuenta de no interrumpir la reanimación cardiopulmonar básica. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando nosotros tenemos un paro cardiorrespiratorio es que si nosotros podemos dar la RCP avanzada, si tenemos un desfibrilador o si tenemos un tubo endotraqueal y todos estos equipo médico avanzado, tenemos que seguir siempre con el RCP mientras que no se restaure la circulación y la respiración espontánea. Entonces, lo que tenemos que hacer, los pasos fundamentales, es el control instrumental de la vía aérea. Entonces, aquí sí vamos a utilizar algunos instrumentos, como son las cánulas endotraqueales o las mascarillas laringeas, y la idea es mantener la oxigenación al 100%. Otra es que tenemos que tener el acceso vascular, vamos a hablar un poquito de catéteres y punción y demás, y intraóseas, con la finalidad de administrar fármacos y líquidos, sobre todo los fármacos sinotrópicos, para poder mantener la función cardiopulmonar presente, y la monitorización y el tratamiento de las arritmias. Vamos a hablar nada más un poquito de arritmias, no me voy a meter mucho en esto, pero por lo menos para que ustedes puedan diagnosticar alguna arritmia. Entonces, para el control de la vía aérea, que es la primera parte que tenemos que ver, vamos a hablar de la colocación de la cánula orofaringea, de la intubación endotraqueal y algunas alternativas. Del acceso vascular, vamos a la realización de vía periférica, la vía intraósea, la vía central y alguna administración de medicamentos por otras. Entonces, la primera parte de la primera parte de la RCP avanzada es el control instrumental de la vía aérea y ventilación con oxígeno. Entonces, ya habíamos visto ayer cómo dar ventilaciones efectivas, ¿no? Que haciendo el adecuado sello de la vía aérea, más el ritmo de 1, 2, 3, ventilo y cosas, ¿no? Sin embargo, una vez tenemos el control de eso y tenemos el equipo, tenemos que verificar. Esto nos va a ayudar a dar de mucha mejor forma, más eficaz, a lograr la ventilación, la vía aérea permeable ante cualquier cosa. Acuérdense que ayer lo primero que habíamos dicho, que había que posicionar la vía aérea, que hubiera una angulación de esta impidiera el paso de oxígeno. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente intubado, pues este control de la vía aérea es mucho más, y esta permeabilización es mucho más eficaz. Entonces, ya habíamos dicho que para permeabilizar la vía aérea podemos utilizar la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, y la maniobra de tracción o elevación mandibular. Lo que sigue que podemos hacer es la colocación de cánula orofaringea y la intubación endotraqueal. Estas son las cánulas orofaringeas, que son muy fáciles, hay en muchos lados, de hecho muchos equipos de atención de urgencia extrahospitalaria lo tienen, y lo que nos permite es mantener abierta la vía aérea superior, porque muchas veces cuando el paciente está inconsciente nos estorba la lengua, y lo que hace esta cánula orofaringea es, o de Guedel, es desplazar la lengua para que nosotros podamos tener una vía permeable hacia la vía aérea superior. Y otra cosa que nos permite es, por ejemplo, poner una sonda de aspiración, si hay secreciones, si hay sangre, si hay cualquier otra, cualquier sustancia líquida, nosotros podamos aspirar por medio de la cánula. Entonces, hay dos partes básicas. Uno es esta parte que es el reborde, que este es el que va en contacto con los dientes. Entonces, esta parte que aquí lo vemos de colores, porque según los colores es para la edad que se requiera, esta parte generalmente es rígida para que si el paciente muerde o convulsiona o lo que sea, la vía aérea no se obstruya. Y luego tenemos este cuerpo, que este es un cuerpo curvo, aquí digo son transparentes, pero bueno, aquí se ve un poquito más, y este cuerpo curvo lo que hace es que toma la forma de la lengua para desplazar la lengua hacia la parte inferior de la boca. Cuando la indicación de poner una de estas cánulas es cuando el paciente está inconsciente, sobre todo en niños pequeños. Si el niño está consciente, va a provocar el reflejo del vómito y eso puede hacer que el paciente broncoaspire. Entonces, si el paciente no está consciente, o sea, hay deterioro del Glasgow, aunque tenga pulso y aunque esté ventilando, lo podemos poner para mejorar la permeabilización de la vía aérea. Es bien importante buscar el tamaño adecuado. Como pueden ver, aquí tenemos unas neonatales hasta las de adulto. Entonces, digo, no se tienen que aprender el color o el número por la edad. Lo más fácil es que nosotros podemos hacer una prueba para ver cuál le queda bien. Ponemos el borde que va en el inicio de la boca y
la punta de la curvatura tiene que llegar al ángulo de la mandíbula. Luego llega la enfermera con toda la caja de cánulas y dice, ¿cuál le doy? Entonces, antes de meter una cánula a la boca, estas no tienen que estar estériles. Recuerden que la boca es una cavidad que no es estéril. Entonces, ustedes lo pueden probar por fuera de la boca, nada más viendo que el borde esté en los dientes y el límite o el borde de la curva llegue al ángulo mandibular. Entonces, comisura labial y ángulo de la vómito. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente está agitado consciente? Puede provocar el vómito y eso puede hacer que el paciente broncoaspire, como habíamos dicho. ¿Cómo se mete la cánula? Hay dos formas. En los niños pequeños, la convexividad va hacia arriba. Entonces, lo que hacemos en los niños pequeños es que metemos la cánula de Rush y con esto movemos la lengua y lo colocamos. En otros niños se puede utilizar la concavidad hacia arriba, esta es la concavidad hacia arriba, deslizándose y dan la vuelta como si dieran la vuelta, como si giraran, y con eso justamente se desplaza la lengua. Si ustedes ven esta imagen, aquí está la cánula de Rush, aquí está la lengua desplazada y permeabiliza perfectamente la zona de la orofaringe. La siguiente herramienta que tenemos para permeabilizar la vía aérea y que sea de forma adecuada es la intubación orotraqueal. Este es un método definitivo. Ustedes han visto, por ejemplo, si han entrado a quirófano, que lo utilizan muchas veces para los pacientes que requieren cirugía o los pacientes que están graves en terapia intensiva, porque la intubación orotraqueal es de las formas más seguras y más que controlan mucho mejor la vía aérea, ¿no? Tanto permeabilizan la vía aérea como la aíslan. Y esto nos ayuda a mantener un soporte ventilatorio adecuado. Nosotros con una cánula de Guedel, como la que vimos anteriormente, no podemos ventilar al paciente. La finalidad de la intubación orotraqueal es que nosotros podamos dar ventilaciones eficaces, ya sea con ambú o darle el soporte ventilatorio con un ventilador mecánico. La ventaja de la intubación orotraqueal es que nos ofrece altas concentraciones de oxígeno, disminuye el riesgo de distensión gástrica y broncoaspiración, porque todo lo que nosotros, el aire que nosotros insuflemos a través del ambú va directamente al pulmón, permite del mismo modo la aspiración de la vía aérea y en algunos casos, sobre todo en casos de parada cardíaca, nosotros tenemos una vía orotraqueal para la administración de ciertos fármacos que son vitales. Una vez intubado el paciente, cuando nosotros estamos dando la reanimación cardiopulmonar básica, una vez que intubamos el paciente, ya no tenemos que hacer esta sincronización de 15 por 2, ¿no? Que si somos dos reanimadores, será 15 por 2, si son reanimadores son 30 compresiones por 2 ventilaciones. Una vez que el paciente esté intubado, cada quien va por su ritmo. Las compresiones van al ritmo que ya habíamos visto de las canciones estas, a un ritmo de 100 latidos por minuto, y la ventilación a 1-2 ventilo, 1-2 ventilo. ¿Qué pasa con los niños? Los niños, la vía aérea es un poquito más difícil de intubar. Digo, no sé si ustedes han intubado adultos o seguramente por lo menos en sus cursos de reanimación han seguramente intubado algún maniquí. Sin embargo, en los niños hay varias cosas. Uno, la lengua es mucho más grande, ocupa más la cavidad oral, la laringe es más alta y anterior, a diferencia de los adultos, es mucho más estrecha y tenemos un ángulo de la lengua más agudo. Entonces aquí es mucho más difícil, se fijan, aquí tenemos más permeabilidad, más espacio y aquí está todo mucho más apretado, ¿sale? Y además la epiglotis está en forma de omega y está más larga. Ahorita vamos a ver algunas cosas, ¿sale? Algo que es súper importante cuando vamos a intubar a un paciente y pasa cuando, no sé, a los R1 o a los que están en formación, que llegan a intubar al paciente y no tienen más que la cánula. Entonces, algo que es muy importante para que nosotros podamos dar una ventilación adecuada a los pacientes es que antes de intubar a los pacientes debemos de tener todo el equipo. Básicamente necesitamos estas 4 cosas, aunque hay algunas otras. Primero, la cánula endotraqueal, que es lo que vamos a utilizar. Y aquí tenemos que ver varias cosas. Uno, el tamaño de la cánula, porque van cambiando dependiendo de la edad del niño. El balón, si tiene balón o sin balón. Generalmente nosotros utilizamos el balón, si ustedes han visto alguna intubación en adultos, para que cada o quede fija posterior de las cuerdas vocales.
Sin embargo, en los niños pequeños, cuando nosotros utilizamos el balón, puede causar necrosis de la superficie del tejido y dar la laringomalacia. Entonces, generalmente en recién nacidos y lactantes, preferimos las cánulas endotraqueales sin balón. Y en caso de que tengamos una cánula con balón, pues hay que ver cuál es la presión de insuflación del globo. Y antes de intubar al paciente, tenemos que probar que este globo esté bien. A veces viene roto y entonces no va a dar la presión que necesitemos y no va a dar la fijación que se requiere de la cánula. Luego el laringoscopio, que es el instrumento que utilizamos para ver la vía aérea, para desplazar la lengua y ver la epiglotis y ver la glotis para poder introducir el tubo. Hay varios tipos. Vamos a ver. Okay. Bueno, ahorita lo vemos. Hay varios tipos, que es la de hoja recta y la de hoja curva. Generalmente en lactantes y recién nacidos utilizamos la hoja recta y en adultos la hoja curva, porque nos ayuda a movilizar más la lengua. Necesitamos tener un equipo de aspiración porque es común que el paciente pueda broncoaspirar o hay sangre o hay secreción que nos impida la visualización adecuada de la vía aérea, entonces tenemos que aspirarla. Y siempre el paciente debe estar monitorizado cuando nosotros hagamos cualquiera de estos procedimientos porque necesitamos checar la saturación y la frecuencia cardíaca, que son los parámetros importantes. Entonces, les decía que del equipo primero necesitamos la cánula endotraqueal. Hay varias formas de calcular cuál es el que necesita. En adultos generalmente utilizan de 7 para arriba, que es la estándar para adultos. Sin embargo, en niños pues va cambiando dependiendo del tamaño de la vía aérea. El diámetro interno del tubo endotraqueal puede ser del tamaño meñique del paciente. Esa es una aproximación anatómica. Entonces, ven si el dedo meñique está del mismo tamaño del tubo, pueden utilizar esa. Para recién nacidos de término y lactantes menores de 6 meses, empezamos con una cánula de 3.5 milímetros. Entre 6 meses y un año utilizamos 4 y después de un año utilizamos esta fórmula. Edad 4 más la edad en años entre 4. Entonces, si nosotros tenemos un niño de 4 años, entre 4 da 1 más 4 da 5. A un niño de 4 años, el calibre que debemos utilizar es alrededor de 5. Estas son algunas de estas fórmulas que más o menos son muy parecidas, ¿sale? Pero entonces, edad entre 4 más 4 es la fórmula más utilizada para saber cuál es la cánula. Entonces, si tenemos un niño de 16 años, digo, ya le tocaré las 7, pero 16 entre 4 son 4 más 4, 8, ¿no? Entonces, así es como nosotros calculamos en mayores de un año cuál es la cánula que debemos utilizar para los pacientes. Estas cánulas, vean, esta es una cánula sin globo y esta es una cánula con globo. Las cánulas con globo tienen esta manguera donde nosotros una vez que colocamos la cánula, por medio de esta válvula se infla el globo y hay que ver, hay globos de 10 centímetros de agua, hay globos de 20. Siempre lo ideal, cuando vamos a intubar al paciente, insuflamos el globo para ver que esté completo y que no fugue y después podemos intubar al paciente, ¿sale? Entonces lo que decíamos, en lactantes y recién nacidos de término, preferimos esta cánula sin globo para no lastimar la mucosa, ¿sale? En niños pequeños, cuando uno infla el globo de más, entonces esto presiona la mucosa y esos pacientes pueden tener necrosis de la mucosa. Estas son las dos laringoscopios. Uno, este es el de hoja curva, o Macintosh, que idealmente lo utilizamos en pacientes adultos. Vean cómo esta curvatura nos ayuda a mover la lengua del paciente para poder visualizar bien la vía aérea. Y generalmente en niños pequeños, lactantes, recién nacidos, utilizamos esta, que es el laringoscopio de Miller, que utiliza la hoja recta, ¿sale? Aunque usted puede utilizar indistintamente, es algo que se prefiere. ¿Cómo intubamos a un paciente? Lo primero que tenemos que hacer es preoxigenar al paciente. El paciente, por medio de una una mascarilla, ponemos el ambú, empezamos a insuflar a la velocidad que ya conocemos y entonces lo que buscamos con nuestro monitor es tener una fracción inspirada de oxígeno al 100%, una saturación al 100% y esta mantenerla más o menos con 1 minuto. Entonces estamos ventilando con la bolsa, válvula, mascarilla, con el ambú y estamos checando que el paciente por lo menos tenga 1 minuto de saturación al 100%. Tenemos que posicionar a nuestro paciente.
de forma rápida. Ya sabemos que la posición de olfateo alinea las líneas que van la línea oral con la línea traqueal y la línea faríngea. Idealmente, una línea lo más recto posible eh, para poder nosotros visualizar la vía aérea. Si ustedes, la verdad es que no es que ustedes sean derechos o zurdos, sino que el laringoscopio está hecho para manejarlo con la mano izquierda. Digo, la verdad es que pobres de los zurdos, pero la verdad es que esto está hecho para que tú con la mano derecha, que es tu mano dominante, puedas estar manipulando la cánula y esa la puedas introducir. Entonces, antes de empezar, tú abres tu laringoscopio, checas que haya luz en el laringoscopio y con la mano izquierda introduces el laringoscopio. Lo que generalmente lo hacemos es de forma horizontal para nosotros hacer un movimiento de muñeca y de esa forma desplazar la lengua hacia el otro lado. Y empezamos a introducir el laringoscopio hasta llegar al epiglotis. Si se fijan, aquí está la epiglotis, aquí está la glotis, y entonces entra el laringoscopio y pega en la epiglotis. Una vez que llegó en la epiglotis, nosotros hacemos un movimiento que es hacia arriba y hacia enfrente. Hay veces que se hace palanca aquí y eso puede hacer que se rompan los dientes. Entonces, lo ideal es hacer, sin hacer palanca, mover el laringoscopio arriba y hacia adelante, y eso nos permite jalar la parte de la lengua y entonces se sube el epiglotis y podemos ver perfectamente el espacio subglótico, ¿sale? Una vez que el paciente está intubado, tenemos que ventilar con presión positiva, tenemos que seguir con el ambú y lo primero que tenemos que hacer es ver que el tórax se expanda. El tórax se tiene que expandir simétricamente. Si nosotros vemos que mi tórax se está expandiendo más que el otro, esto quiere decir que seguramente nuestra cánula se fue a uno de los bronquios y estamos no insuflando en un pulmón, entonces solamente en uno. Entonces nosotros tenemos que estar dando con el ambú, dando con la bolsa válvula mascarilla, y lo primero que podemos ver es que hay una presencia de una columna de vapor durante la expiración, y eso nos ayuda a determinar si que el paciente está, que la cánula está en la vía aérea, porque uno de los errores más comunes es que ustedes no visualicen la vía aérea y se vayan al esófago. A veces, por los gases que hay en el esófago, podemos tener esta columna de vapor. Cuando nosotros estamos usando presión positiva con el ambú, si estamos en el esófago, va a haber distensión gástrica. Tenemos que auscultar 5 puntos con el estetoscopio. Lo que te decían los PALs anteriores, aunque ahora ya no se reproduce, es que primero tienes que auscultar epigastrio, porque en el epigastrio vemos si hay burbujas, quiere decir que estás en el esófago. Pero si no, entonces 4 puntos en los pulmones para ver que tengas un murmullo vesicular simétrico en los 4 puntos. Puede ser una auscultación anterior o axilar y lo que les decía, ausencia de ruido de entrada a la auscultación en epigastro. En algunos lugares hay detectores de dióxido de oxígeno donde se pone la cánula y por arriba se pone este detector donde cambia de color ante la presencia de dióxido de carbono y esto nos habla de que estamos en la vía aérea. Y tenemos que vigilar los signos vitales y la saturación, porque obviamente un paciente que no está bien intubado va a desaturar y con la desaturación puede presentar bradicardia o paro cardíaco. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer de forma muy importante. Y algo que se llama la secuencia rápida de intubación, que lo que busca es llevar de forma ordenada, por medio de unos pasos bien establecidos, este proceso de intubación. Entonces, bien en inglés, ¿no? Es la 6P, plan, que es tener todo tu equipo. Acuérdense que es el oxígeno, el monitor, el equipo, la aspiración, el laringoscopio y la cánula. Lo que sigue es poner la posición. Ya saben que es la posición de olfateo para alinear nuestras faringeas, laringe y orales. Y luego se preoxigena, que era lo que habíamos dicho, que era nosotros dar presión positiva por al menos 1 minuto para que se mantengan una saturación al 100%. Y luego se preparan los medicamentos, en este caso, como estamos hablando de paracardíaco, tenemos que premedicar al paciente. Sin embargo, muchas veces se tiene que premedicar, por ejemplo, un paciente con neumonía o un paciente que va a pasar a quirófano. Antes de la intubación, tenemos que preparar algunos medicamentos, por ejemplo, sedación y relajación, con sedante, por ejemplo, una benzodiazepina del tipo del midazolam, y relajación, por ejemplo,
becuronio, ¿no? Y entonces aquí ya se realiza la intubación. Entonces, estos son los 6 pasos de la secuencia rápida de intubación. Hay una serie de artículos por ahí que les explican muy bien cómo es la secuencia rápida de intubación. Una vez hiperextendida la cabeza, sujete con fuerza el mango del laringo con la mano izquierda. Introduzca la pala por la comisura bucal derecha, desplazando la lengua a la izquierda. Vean cómo llega la epiglotis. Fíjese hacia la vallécula y sitúe la punta de la pala en el repliegue glosoepiglótico. Traccione del mango del laringoscopio hacia adelante y arriba, desplazando la epiglotis y visualizará las cuerdas vocales. Introduzca con la mano derecha el tubo endotraqueal del tamaño adecuado. Deslícelo por la superficie de la pala hasta situarlo entre las cuerdas. Se introduce hasta que el balón del neumo del tubo pasa entre las cuerdas vocales, lo que supone que la marca del tubo, de aproximadamente 21 o 23 centímetros, se sitúe a la altura de los dientes. Sujete el tubo e infle el manguito con 10 centímetros cúbicos de aire. Compruebe la correcta posición del tubo auscultando ambos emitoras y epigástrico. Entonces, como pueden ver en el video, el procedimiento de intubación no es un procedimiento ciego, porque muchas veces dicen, no veo por ahí latino con el tubo. No, siempre deben de ver las cuerdas vocales porque por ahí es por donde pasa el tubo, ¿sale? Y eso es bien importante. Entonces, vean, aquí tenemos otro ejemplo en un paciente que entra a quirófano. Acuérdense siempre de tener todo su material listo, probar que esté adecuadamente el laringoscopio, vean cómo se arma en ese momento, se checa que haya luz, vean cómo es un adulto, utilizamos el curvo, pueden entrar de lado o pueden entrar así, y la idea es quitar la lengua, vean ahí está desplazando la lengua hasta llegar al fondo de la lengua, y ven ahí cómo está haciendo, ya vieron cómo se palanca con los dientes, en una de esas se rompe un diente, entonces lo ideal no es hacer esa palanca, sino jalar a como lo está haciendo ahorita, hacia arriba y hacia adelante. Y entonces, por medio del laringoscopio, a través de la aguja, hay una ventana donde nosotros tenemos que ver. Esa se llama maniobra de Selig, que lo que hace es que con la mano empuja la laringe un poquito para atrás y esto hace más evidente dónde están las cuerdas vocales. Entonces, se introduce el tubo orotraqueal a través de las cuerdas vocales. Vean, ahí está por medio de un video. Ahí estamos viendo cómo está introduciendo el laringo. Vean cómo tiene esa ventanita para que nosotros podamos ver la vía aérea. Ahí está haciendo la palanca y ahí vemos cómo está la valécula y se mete hasta el fondo. Y vean, esta es la maniobra de Selig, que ahorita van a ver. Se hace más evidente las cuerdas vocales. Para que ustedes intuben, tienen que ver eso. Si no lo ven, ni intenten intubarlo porque se les ve el esófago. Y entonces ya entra el tubo como lo habíamos visto. Se infla el globo. Digo, ahí están checando la presión. Y empezamos a ventilar al paciente. Digo, ustedes lo ven muy tranquilo porque es un anestesiólogo que ya está bien adiestrado y es un ambiente controlado, pero cuando el paciente cae en paro o llega muy grave, créanme que no está el ambiente no es tan cálido como se ve en este video. Y recuerden siempre estar checando su monitorización, la frecuencia cardíaca, digo, ahí se ve inclusive hasta las curvas de respiración, pero básicamente la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. ¿Qué pasa si de repente el paciente está intubado y no mejora la saturación, la oxigenación? Ahí viene esta mnemotecnia que se llama DOPE. Uno es que se haya desplazado la cánula. Si se fue hacia un bronquio y un pulmón no está ventilado, podemos desoxigenar, o si el tubo se salió, de repente el paciente ya lo traen aquí en la puerta de la lengua, entonces pues, si ese paciente ya no está obstruido, ya no está oxigenando. La otra es que haya habido una obstrucción. Es común que por secreciones se le atore un moco al paciente y eso hace que el paciente no ventile, entonces hay que aspirar al paciente, quitar esa obstrucción. Otra es que nosotros hayamos dado presión muy fuerte, sobre todo en niños pequeños donde luego no se mide la presión a la que estamos insuflando al paciente, que estamos ventilando al paciente, y entonces se rompe algún alveolo y tenemos neumotórax. Y la otra es que falle el equipo.
Nos ha pasado algunas veces que el paciente está desaturando y empezamos a analizar y todo, y resulta que el oxígeno no está prendido, ¿no? Entonces, con esta nemotecnia ustedes checan que el tubo esté bien, que no esté obstruido, que no haya neumotórax, y por último, que no es que el equipo esté funcionando o que esté en esófago. Actualmente lo que se tiene de unos años para acá como alternativa a la intubación orofaringea y que es mucho más sencillo de hacer, de utilizar, es la mascarilla laringea. De hecho, en muchos quirófanos ya se utiliza la mascarilla laringea como forma cotidiana de ventilar al paciente. Esto es muy fácil, hay varios tamaños, vean, y es que a diferencia de la intubación orotraqueal, este sí es un procedimiento ciego. Tú no ves dónde va a quedar la mascarilla laringea, pero por anatomía y por el tamaño viene, se atora en este fondo de saco, de atrás del epiglotis, y queda obstruida la vía respiratoria, o sea, más bien obstruye aquí el esófago y la mascarilla como tal queda solamente en la vía aérea. Se insufla, tapamos el esófago y entonces podemos ventilar al paciente. Cuando ustedes son reanimadores y no están acostumbrados a hacer intubaciones endotraqueales que la verdad requieren de práctica y manejo del estrés, si tienen máscara laringea, esa puede ser una muy buena opción que tengan para ventilar fácil al paciente, porque esto es un procedimiento, a ciegas. Vean, esta es la mascarilla. Vean, siempre acuérdense que tenemos que estar ventilando al paciente. Aquí desinflan el globo para que no obstruya. Y se coloca como si fuera la lengua. Vean cómo ahí no se necesita de equipo. Se llena toda la parte de la mascarilla con aire. Y listo, se ventila al paciente. Y listo, ¿sale? Entonces, este es un procedimiento mucho más seguro, mucho más fácil de hacer. Entonces, como pueden ver, este es un procedimiento mucho más sencillo porque es ciego, ¿sale? Y eso es básicamente el manejo de la vía aérea. Ahora, del soporte circulatorio, ya sabemos que la principal maniobra que vamos a hacer como reanimadores legos es mantener las compresiones torácicas, ¿no? Porque la célula miocárdica tenemos que hacer que esté perfundiendo el resto del cuerpo y lo más importante para las compresiones torácicas es que también haya perfusión coronaria. Y recuérdense que esta perfusión coronaria se da en diástole, por eso acuérdense que ahí es lo que decíamos, tenemos que dejar que el paciente reexpande el tórax una vez que damos las compresiones. Ya sabemos que la velocidad de compresiones es de 100 compresiones por minuto y cuando tenemos 2 reanimadores vamos a dar las compresiones ventilaciones a una relación de 15 compresiones por 2 ventilaciones. Si el paciente está intubado, ya habíamos dicho que no es necesario hacer esta sincronización entre las compresiones y la ventilación. Tenemos que monitorizar la TA, el pulso y el CO2, ¿sale? El pulso es el más importante. Sin embargo, una vez que tenemos que estamos dando las compresiones y necesitamos dar apoyo de RCP avanzado, es importante porque hay una serie de medicamentos que nos pueden ayudar a controlar o a sacar al paciente de parada cardíaca. Pero la mayoría de estos requieren la administración intravenosa idealmente, ¿sale? Entonces, como parte del ABC, en el C tenemos que tener una vía venosa o una vía para la aplicación de medicamentos. Siempre es importante. Sin embargo, en los niños hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, bueno, ustedes no sé si han canalizado adultos, los adultos a veces son muy fáciles de canalizar, pero los niños, sobre todo los niños gorditos de como 1 año, son casi imposibles de canalizar. Imagínense que el paciente tiene datos de hipoperfusión, que está chocado, pues obviamente es mucho más difícil encontrar una vena. Obviamente las venas son de menor calibre y entre menos niños, y muchas veces tenemos poca
visibilidad en la circulación venosa periférica. Vean ahí por ahí los niños entre 8 meses y 2 años que son súper gorditos, ¿no? Que se ven muy bonitos, pero cuando toca canalizarlos, las venas están gorditas y no se alcanzan a ver las venas y es muy difícil canalizarlos. Entonces, idealmente tenemos que utilizar primero las venas periféricas. Recuerden que para choque es ideal no utilizar las manos. Tenemos que utilizar venas de calibre grueso y que estén más proximales. Entonces, podemos utilizar las cubitales, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a preferir las cubitales que las del dorso de la mano. Si nosotros no podemos canalizar al paciente y lo que te dice el PALS es que des dos intentos de canalizar al paciente, pero si no puedes canalizarlo, entonces pongas una vía intraósea, que ahorita vamos a ver que nosotros podemos utilizar las cánulas, que aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho para hacer los aspirados de médula ósea, pero esas mismas se pueden utilizar para una intraósea, o si tienes que aplicar medicamentos, si no tienes ni vía periférica ni vía intraósea y el paciente está intubado, podemos utilizar la vía endotraqueal, donde algunos medicamentos, como la adrenalina, por ejemplo, la atropina, se pueden pasar por el tubo endotraqueal, que ya vimos cómo se coloca. En caso de que tengamos a alguien que sepa poner catéter venoso central, se puede poner, y la última opción es hacer una disección venosa, que generalmente cuando el paciente está en choque no se utiliza. Entonces, acuérdense que tenemos que buscar primero una vena periférica. Eso es lo primero que tenemos que hacer para controlar nuestra circulación. Debe ser una vena gruesa y que esté accesible a la circulación central y que no interfiera con la RCP. Luego les quieren poner en la yugular, ¿no? Que digo, es peligroso, pero está descrito. Mientras que están dando compresiones, pues eso está difícil, ¿no? Entonces, idealmente tenemos que utilizar las de la fosa antecubital, la mediana cefálica, la mediana basílica o la anticubital, antes que las de la superficie de la mano, ¿no? También se puede utilizar, aunque no es muy común, la femoral, porque acuérdense que la vena femoral va junto a la arteria, entonces ustedes hacen una punción de la arteria, podemos complicarnos un poquito. Entonces, siempre para choque, busquen las venas antecubitales. Para un paciente hospitalizado, lo mejor son las superficiales de la mano, pero para un choque o para un paro cardíaco, siempre busquen las venas de la fosa antecubital, porque son venas de grueso calibre y que están más próximas a la circulación central. Y bueno, hay diferentes tamaños del punzocat. Están los neonatales, que son los amarillos, los pediátricos, que son los azules, y de ahí nos vamos a diferentes tamaños. Entonces siempre hay que ver cuál va a ser el ideal. Acuérdense que para choque lo ideal es tener punzocats lo más gruesos posible. Buenos días. Y bueno, esa es la forma. Digo, ustedes seguramente cuando estén en el internado o cuando estén en sus rotaciones van a aprender a canalizar a los pacientes. Espero que aprendan a canalizar bien a los niños, porque no es tan fácil. La segunda opción que tenemos para la circulación es utilizar la vía intraósea. Recordemos que la médula ósea está altamente vascularizada y todo el compartimento de la médula ósea pasa rápidamente a la circulación. Entonces, después de 2 intentos o pasados 90 segundos, o sea, minuto y medio, de que no pudieron canalizar al niño, entonces tenemos que hacer un acceso intraóseo. Podemos utilizar la aguja de Cook, que es la que utilizamos normalmente, o actualmente hay unas que son unas pistolas, que es más bien que pistolas parecen taladros, pero bueno, con estas se logra el acceso a la vía intraósea de forma rápida. Esta es una técnica fácil, rápida y tiene un porcentaje de éxito de más del 85% para poder reanimar con líquidos al paciente. En los niños que son menores de 8 años, utilizamos la tibia proximal. Ahorita lo vamos a ver, aquí está la tibia, en la cara lateral de la tibia. Y cuando son mayores de 8 años, podemos utilizar el malleolo tibial interno o igual la tibia proximal. En algunos niños es difícil o hay que tener cuidado con la colocación de la aguja, porque podemos llegar al cartílago de crecimiento y eso puede ser peligroso. Sin embargo, lo importante, pues obviamente, es salvar la vida, ¿no? Entonces, esta es otro video de emergencias, donde a este paciente, bueno, no es paciente, ¿no? Este es un ¿cómo se llama? Un candidato sano. Entonces hacemos la limpieza y en la tabla interna esta es la pistola. Duele mucho. Los pacientes que yo he visto, duele mucho, muchos hospitales lo tienen, y vean qué fácil es poner queda ahí un taponcito y ese taponcito se conecta a las soluciones y
ahí vemos que se obtiene médula ósea, quiere decir que estamos adecuadamente en la médula ósea. Y por medio de ahí infundimos líquidos. La infusión duele mucho, como pueden ver ahí en ese video. Pero bueno, esa es la pistola, que les digo que más bien parece taladro. Ahí lo importante es fijarlo adecuadamente porque se les puede mover, ¿sale? Perdón por las malas palabras. Pero bueno. Y bueno, así es como se pone una intraósea con pistola, ¿sale? En caso de no tener pistola, utilizamos una hoja de Cook y lo que tenemos que hacer es atornillar en el sitio de aplicación de la intraósea. Como habíamos dicho, ya tenemos los pacientes que tienen un tubo endotraqueal. En algunos pacientes necesitamos algunos medicamentos. No se puede pasar todos los medicamentos, pero los medicamentos más comunes que se utilizan en la vía endotraqueal es la adrenalina, la atropina y la lidocaína, ¿sale? Las dosis van cambiando dependiendo de... son diferentes a las que se utilizan en la vía venosa, ¿sale? Hay varios tipos de líquidos que podemos infundir en los pacientes que tienen paro o que están en choque, básicamente puede ser cristaloides o coloides. En el caso de los choques hipovolémicos o sépticos o lo que sea, idealmente tenemos que iniciar con cargas de cristaloides. Los cristaloides es el suero fisiológico, que alguien me decía que ni es suero ni es fisiológico, pero bueno, la solución fisiológica o el Ringer lactato. En algunos casos se puede utilizar Harman, pero lo ideal es utilizar solución fisiológica para reanimar al paciente. Recordemos que estos líquidos cristaloides tienen baja osmolaridad y entonces cuando nosotros infundimos ese volumen, la mayoría de estos volúmenes solamente está por poco tiempo dentro de los vasos y se fuga al espacio extravascular. A diferencia de los coloides, que son las gelatinas y los almidones, que generalmente no los utilizamos en urgencias, se utilizan más en terapia intensiva o en cirugía, estos tipos de líquidos se mantienen mucho más tiempo dentro del espacio intravascular y entonces proporcionan una expansión del volumen mucho más duradera y rápida. Y el problema de estas gelatinas y almidones es que alteran la coagulación. Lo ideal, y no debemos utilizar soluciones glucosadas, por eso recuerden que siempre ante un choque o ante un proceso de urgencias tenemos o reanimación con líquidos en los pacientes con paro cardiorrespiratorio o con choque, es utilizar el suero salino fisiológico, ¿sale? El volumen que utilizamos en niños, si ustedes han visto un paciente en choque o han estado en guardias en la Cruz Roja o en algún lado, siempre dicen, no, ¿cuál es una de 1000? Sin embargo, en niños, pues esto no es ideal. Acuérdense que en niños todo lo utilizamos por dosis ponderal y los volúmenes que utilizamos es a 20 mililitros por kilo. Y esta solución debe pasar para datos de choque en idealmente no más de 20 minutos. Y esa es la parte del manejo avanzado de la vía aérea y de la circulación, ¿sale? Obviamente no vamos a hablar de la colocación de catéter venoso central, pero bueno, esa es otra opción. Y por último vamos a hacer un pequeño repaso nada más para que sepan diagnosticar las arritmias, que es parte también de el manejo avanzado del RCP. Entonces, lo importante para el diagnóstico de las arritmias es que ustedes siempre tengan un monitor para poder ver el trazo. Recordemos que seguramente ustedes ya saben leer muy bien un electrocardiograma, sin embargo, hay trazos de arritmias que son importantes porque estas comprometen la función ventricular y pueden llevar a paro cardíaco. Y algo que es súper importante cuando ustedes estén analizando una arritmia es checar el pulso, ¿sale? Porque hay actividad eléctrica sin pulso y mientras el paciente no tenga pulso, eso se considera un paro cardíaco o un paciente en estado crítico, ¿sale? Entonces, cuando nosotros estamos analizando una arritmia, lo primero que tenemos que ver es la frecuencia cardíaca, ¿sale? Y eso te lo da el monitor. Y lo que sigue que tenemos que analizar para fines de análisis de arritmias para paro es ver el complejo QRS, ¿sale? Entonces, sí, primero tenemos que detectar si esta arritmia es una taquiarritmia o una bradiarritmia y luego ver si el complejo está ancho o angosto. Y de acuerdo a esto vamos a ver nuestro manejo, ¿sale? Entonces, si no hay complejo QRS, eso se le llama asistolia y ese es un ritmo de paro, entonces tenemos que dar compresiones. Cuando los complejos QRS son anchos, estamos hablando de que el problema es ventricular. Si está lento, es una bradicardia ventricular.
Si es rápido, es una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que ahorita vamos a ver. Cuando los complejos QRS son estrechos, o sea, mantienen su tamaño normal, estamos hablando que esto es supraventricular, ¿sale? Si esto es lento, vamos a tener una bradicardia supraventricular, que puede ser sinusal, auricular o nodal, y si es rápido, vamos a tener una taquicardia supraventricular. Entonces, primero vemos la frecuencia cardíaca y luego el tamaño del complejo. Y de acuerdo a eso vamos a darle los apellidos de que si es un ataque arritmia, bradiarritmia, y si es ventricular o supraventricular. Luego vemos las ondas P y el acoplamiento del PR. Si no hay ondas P, esto quiere decir que no es sinusal ni auricular. Si existen ondas P y están conectadas con los complejos QRS, eso se llama ritmo sinusal, que ustedes ya saben. Si existen ondas P pero no están conectadas, a eso se llama un bloqueo AB. Hay que ver si hay latidos prematuros y lo más importante que les decía es ver si el ritmo es efectivo, porque nosotros podemos ver un paciente con un ritmo inclusive normal, pero sin pulso, a eso se le llama actividad eléctrica sin pulso, y eso es un ritmo de paro, lo tenemos que tratar como paro. Entonces, la primera arritmia que vamos a ver es la bradicardia. Recordemos que la bradicardia es un ritmo, es una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, y esta puede ser ventricular o supraventricular, y eso nos vamos a dar cuenta dependiendo del tamaño de los complejos, ¿sale? Y aquí es muy importante ver el estado clínico del paciente, porque puede haber una bradicardia supraventricular que no le dé repercusión al paciente y entonces nada más la vigilamos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con bradicardia, es una frecuencia menor de 60, tenemos que ver si tiene compromiso cardiopulmonar como hipotensión, estado mental alterado o estado de choque. Espérame un segundito. No pueden estar interrumpiendo perdón. Entonces, si el paciente no tiene compromiso cardiopulmonar, como hipotensión, el estado mental alterado o el estado de choque, entonces checamos la frecuencia cardíaca, si está menos de 60, hay que oxigenar al paciente. En niños pequeños la causa más común de bradicardia es hipoxia, y eso puede ser por cualquier cosa. Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen bradicardia en edad pediátrica y nosotros los empezamos a ventilar, estos pacientes recuperan la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando tenemos una bradicardia, lo primero que tenemos que hacer es oxigenar al paciente y ventilarlo. Si con esto mejora, pues ya no le hacemos nada, seguimos observando al paciente. Si no mejora, le tenemos que pasar medicamentos, y los medicamentos indicados para una bradicardia es epinefrina o atropina. Pueden ser sinofenina, atropina, ¿sale? Y hay que buscar cuáles son las causas de bradicardia, las H y las T. Les decía que la causa más común de bradicardia pediátrica es hipoxia, pero también hipovolemia si el paciente está chocado, si tiene una acidosis, si tiene hipoglucemia, si tiene alteraciones del potasio o hipotermia. Estas son causas de bradicardia. Y siempre que tengamos un paciente bradicárdico hay que buscar cuál es la causa de esta, si es una causa reversible. Y también las T, como tóxicos, que pueden ser infección o intoxicaciones, trauma, tamponamiento cardíaco, neumotórax atención o una trombosis. Las taquicardias, que acuérdense que es cuando tenemos la frecuencia cardíaca mayor para la edad. Aquí, para forma general, vemos unos cortes para niños. Entonces, las taquicardias vamos a tener de dos tipos. La de QRS estrecho y la de QRS ancho. Habíamos dicho que si es QRS estrecho, es supraventricular, que inclusive vamos a ver que hay una taquicardia sinusal, y si el QRS está ancho, es una taquicardia ventricular. Entonces, lo primero que vamos a ver son taquicardias con QRS estrecho, que la primera que vamos a ver es taquicardia sinusal. Si ustedes ven al ser amado, ¿no?, y el corazón aumenta su frecuencia, pues es una taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es una taquicardia que es una respuesta vagal, que es una respuesta adrenérgica a un estímulo conocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el niño tiene fiebre, si el niño está corriendo, si el niño tiene algunas otras alteraciones, esto se le llama taquicardia sinusal, y vemos que los complejos están angostos y que el electro está antecedido por PES y los intervalos son constantes. En lactantes, no debe de pasar de 220 latidos por minuto, y en niños no debe de pasar de 180 latidos por minuto, y
no debe tener repercusión hemodinámica. La causa más común de taquicardia sinusal en pediatría es la fiebre. Los niños que están constantemente febriles tienen frecuencias cardíacas elevadas y ahí lo que tenemos que hacer es darle un antipirético, ¿sale? Pero acuérdense estos valores porque esos nos hacen la diferencia en que sea una taquicardia sinusal o que sea una taquicardia supraventricular. Aquí vean cómo ya los complejos son mucho más rápidos, pero vean cómo el QRS sigue estando estrecho, ¿sale? Sigue estando, digo, la medida exacta es menor de 0.08 segundos, pero bueno, los complejos están estrechos. En este caso, difícilmente vamos a ver ondas P o que están anormales, como las vemos aquí. Y habíamos dicho que en lactantes se define cuando hay más de 120 latidos por minuto y en niños más grandes más de 180 latidos por minuto. Y el problema de que estas de esta taquicardia es que no causa un latido efectivo. Lo primero que tenemos que hacer con estos pacientes son maniobras vagales. Antes decían que apretar los ojos, ¿no? Pues podían lastimar, hacer desprendimiento de retina. Luego les dicen que masaje carotidio. Sin embargo, el masaje carotidio en pacientes, sobre todo en adultos, porque podían tener alguna placa, podía desprenderse y provocar un EBC. Pero en niños puede ser maniobra de Valsalva, o lo que se hace en algunos casos es poner compresas frías para que estas maniobras vagales bajen la taquicardia. Si la taquicardia está cañona, pues se puede dar amiodarona, ¿sale? Aunque el medicamento de elección en estos casos es adenosina, ¿sale? En caso de que el paciente no mejore con adenosina o no mejore con amiodarona, hay que hacer una cardioversión sincronizada. Este es uno de los ritmos que son cardiovertidos. No me voy a meter mucho en eso, nada más lo que me interesa más es que sepan ustedes diagnosticar una taquicardia, si es supra o infra, ¿sale? Vean aquí, tenemos una frecuencia cardíaca aumentada, pero vean cómo los complejos inclusive perdieron toda su arquitectura y son complejos anchos. Cuando hablamos de complejos anchos, estamos hablando de que el sitio de origen de la arritmia es ventricular. Entonces, en este caso tenemos una taquicardia ventricular. En este caso, la taquicardia ventricular, que es un ritmo ventricular rápido y organizado. Esta es una arritmia severa y estos requieren cardioversión sincronizada. Ayer que oíamos el uso del DEA, estos pacientes, si el DEA detecta que es una taquicardia ventricular, entonces da la cardioversión en ese momento. Y vean, este que está aquí, este es algo que se llama las puntas torcidas o torsade pons, o una taquicardia ventricular helicoidal. Vean cómo los tamaños el tamaño del complejo va hacia arriba, luego se hacen unos más chiquitos y luego vuelve a crecer. El tratamiento de esta, que además es pregunta de examen de algunos, no sé por qué, es sulfato de magnesio. ¿Sale? Los pacientes que tienen puntas torcidas o torsade points, el tratamiento es con sulfato de magnesio. Entonces, tenemos un paciente con taquicardia, tenemos que evaluar el QRS. Si es un QRS estrecho, tenemos dos probables diagnósticos, que sea una taquicardia sinusal, que depende de las frecuencias cardíacas, y ahí se trata la causa, o si tenemos una taquicardia supraventricular, y podemos dar maniobras vagales, y si no, dar adenosina, y si no, amiodarona. Si el paciente tiene una taquicardia con QRS amplio, entonces ahí hay que ver si tiene el compromiso, si tiene hipotensión, estado mental alterado, signos de choque. Si los tiene, hay que dar cardioversión sincronizada. Si no los tiene, podemos dar adenosina o también dar cardioversión. Y esto es algo que se llama fibrilación ventricular, que obviamente no hay ningún ritmo, está totalmente desorganizado y además no tiene pulso, ¿sale? Entonces, esta es una fibrilación ventricular, este también es un ritmo de paro. Y esta, por ejemplo, aquí vemos un electro muy bonito, pero acuérdense que yo les decía que una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos analizando la actividad eléctrica es ver el pulso. Si el paciente no tiene pulso, este es un ritmo de paro. Recuerden que los pulsos siempre los tenemos que checar en arterias cercanas al corazón y gruesas como la carótida o la braquial. Y esta es una sistolia, obviamente no hay ninguna actividad eléctrica en ninguno de los complejos, ¿sale? Y también es un ritmo de paro. Entonces, dados para que se acuerden, los ritmos desfibrilables es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Entonces, cuando tenemos estos ritmos desfibrilables, entonces damos una cardioversión, una desfibrilación con el aparato. No voy a meterme mucho en eso, no es como en las películas de que fuera todos y ya lo dan y todo se electrocuta, ¿no? Pero
Pero bueno, estos son los únicos ritmos desfibrilables, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Los ritmos no desfibrilables es la sistolia, la bradicardia grave y la actividad eléctrica sin pulso. En estos casos de sistolia, bradicardia grave y actividad eléctrica sin pulso, lo que tenemos que hacer es dar compresiones y ventilaciones, ¿sale? Y recuerden que siempre debe estar monitorizado el paciente. Pues básicamente eso es... Bueno. Y recuerden que las intervenciones que más contribuyen a mejorar la supervivencia de la paro cardiorrespiratorio del niño es el masaje cardíaco y la ventilación precoz con oxígeno, y en el caso de los ritmos desfibrilables, la desfibrilización. Por eso el DEA es que ha salvado muchas vidas, ¿vale? Pero si ustedes no tienen DEA, lo más importante es que den compresiones y ventilación, y eso ya lo vimos. No sé si fue mucho para hoy, si los dormí más de lo que estaban, o si tienen alguna pregunta de el soporte vital avanzado. La verdad es que eran 2 clases de soporte vital básico, pero como vieron, el soporte vital básico es mucho más sencillo, y por medio de Zoom pues no podemos hacer muchas cosas prácticas, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta del soporte vital avanzado. Doctor, si el paciente tiene un ritmo no desfibrilable, únicamente se continúa con el soporte, bueno, con el masaje cardíaco. Compresiones y ventilación, ¿sale? Okay. Por eso siempre que tengas un paciente, que estés en un hospital, y eso pasa generalmente cuando estás en el hospital, o que tengas un DEA, es siempre monitoricen al paciente, porque eso te va a guiar hacia qué ritmo lo vas a tratar. Digo, no me interesa que sepan las dosis ni cosas así, lo que me interesa es que sepan ver cuál es una taquicardia, cuál es supra, cuál es ventricular, porque eso les va a ayudar a que si ustedes están, digo, todos tienen smartphone por ahí, yo creo, entonces puedan buscar el algoritmo y sepan qué algoritmo utilizar, ¿vale? De hecho, hay muchas aplicaciones donde ustedes pueden bajar a su teléfono el PALS y eso, y entonces ahí vienen los algoritmos fáciles de consultar, ¿sale? Ante la duda, mejor consúltenlo, ¿sale? Porque las dosis y demás, hay una cosa que se llama, las dosis, digo, hay que aprender, digo, uno se las tiene que aprender, pero si no hay, se me fue, hay una cosa que se llama cinta de Snellen, no, cinta de, no me acuerdo, es una cinta como métrica, que es del tamaño de una hoja carta, y la vas desdoblando, llega el paciente, colocas desde la cabeza hasta los pies, y ahí vienen por cuadritos los colores que le tocan de cánula y todo, pero además vienen las dosis que les tienes que dar. Entonces, en los servicios de urgencias, estas cartas son súper útiles, porque si un paciente en paro o en choque, tú abres, no lo tienes que pesar, ahí viene más o menos el peso aproximado y la dosis que le tienes que administrar. Lo voy a poner para la próxima. Pero no, ¿cómo se llama? Es la cinta de... ¿Es la de Broslow o algo así? Exacto, cinta de Broslow. ¿Sale? Esta cinta es la que utilizamos a veces en urgencias. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, doctor. ¿Hay algún tiempo límite para utilizar la mascarilla laringea? Es que yo había entendido que también puede causar necrosis. ¿Se tiene que retirar? Ahí el secreto es que puede estar, hay quien te dice que 2 a 4 horas, o sea que es justamente en lo que llegas o puedes trasladar a un paciente al hospital, ¿sale? Porque lo ideal para cuando tienes un paciente grave en hospital es que manejes la vía aérea con un tubo endotraqueal, que es mucho más seguro y que mantienes mejor control de la vía aérea, pero esta de la mascarilla laringea puede ser útil en situaciones de urgencia, como por ejemplo, si ustedes no saben intubar y tienen una mascarilla, se la ponen al paciente muy fácil. La curvatura sigue la del paladar o la de la lengua y lo acomodas y solito se acomoda la mascarilla. Ok, gracias, doctor. Bueno, si no hay más dudas, nos queda una clase que ya no tenemos tema. Lo que he hecho con otros grupos, y si quieren vemos eso, es una revisión rápida de líquidos y electrolitos en niños para que sepan calcular soluciones básicas. Entonces, si quieren, esa la vemos mañana y nada más, ¿no? Digo, si quieren, no vemos nada ahí, pero como ustedes quieran. Sí, doctor, por favor. Muy bien, doctor. Sí, doctor. Okay. Muchas gracias. Y les tengo que hacer examen, ¿verdad? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por Google y esas cosas? Sí, algunos son por documentos de Google. Ok. Voy a intentar hacerlo, pero yo creo que se lo hacemos el lunes, ¿les parece? Para que puedan estudiar. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, gracias. Nos vemos mañana, cuídense. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana.